Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Adán Rojas, soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, es la segunda vez que hago una transmisión. La primera vez hablé un poco sobre un sistema multi-spring aplicado al diseño de un muro de concreto armado. Y bueno, a partir de esto, algunas personas me dijeron que la información les fue de utilidad y me animé a hacer esta nueva transmisión. Realmente espero de que esta información les sirva. Bien, en la Universidad Nacional de Ingeniería existe una estructura que tiene forma de cáscara. Seguramente los que son de la UNI me van a entender. Se trata de un paraboloide hiperbólico que tiene tres puntos de apoyo. Son tres columnas de sección variable. Es una estructura muy antigua que fue construida en el año 1963, hace más de 50 años, ¿no? Y ustedes entenderán pues que no hay un registro, al menos digital, disponible de ese tipo de estructuras, ¿no? Que en un inicio pues era la novedad, ¿no? Esa estructura en forma de un paraguas invertido, que de alguna manera desafiaba la gravedad y que transcurrido el tiempo pues ya no llama tanto la atención. Me pareció interesante traerlo nuevamente, ya con las nuevas herramientas que hay. Creo que podemos llegar a resultados interesantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un recorrido por la configuración de la estructura. Es una estructura pues, que ya incursionada en el ramo elástico, no podemos representarlo pues, con elementos nuevos, no hay que asignarle una inercia, una rigidez efectiva, para incluir esta idea de la no linealidad del material dentro del análisis y tener una mejor lectura de este comportamiento, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para visualizar cómo es que se encuentra actualmente la estructura. Tengo entendido que de un tiempo a esta parte se han venido haciendo algunos estudios, ¿no? De análisis de vibraciones, registro de frecuencias, seguramente para hacer algún tipo de evaluación estructural. Digamos que al día de hoy no hay una propuesta formal de reforzamiento. Digamos, la idea de esta presentación también es darle algunas herramientas, ¿no? Para que puedan analizar, proponer, resolver problemas relacionados a ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Bien, de esta manera se encuentra actualmente la estructura. De entrada podemos ver que la estructura aparentemente trabaja de manera independiente, ¿no? De alguna manera evidenciado pues, por esta junta, ¿no? Que no está tan definido, pero que nos dice pues que hay una desconexión entre estas dos estructuras, ¿no? Y que es probable pues que haya ido cediendo en el tiempo, ¿no? Generalmente los elementos que presentan esta irregularidad en su sección, ¿no? A ver, los elementos que tienen esta irregularidad en su sección y que presentan un componente predominante a flexión, que viene dado, como ya sabemos, pues, por un área en tracción y un área en compresión, y que se traduce pues, en una concentración importante de esfuerzo cerca de la base de la estructura, ¿no? Generalmente nosotros no reparamos mucho en estas deformaciones, ¿no? Cuando construimos nuestro modelo numérico, generalmente representamos la base con apoyos totalmente empotrados, ¿no? Y que digamos pues no se ajusta tanto a la realidad, ¿no? Porque de alguna manera pues estamos restringiendo las deformaciones que suceden en la base de la estructura, ¿no? Y que en este caso en particular pues toman cierta relevancia, ¿no? Por las características que tiene este elemento estructural. Entonces, vamos a tomar en cuenta este punto y regresamos a la imagen. También podemos ver que existe una discontinuidad en la unión viga-columna, probablemente pues para liberar estos puntos de esta concentración, ¿no? De momentos, de esfuerzos, de energía sísmica que sucede en el nodo, ¿no? Entonces, si es que llevamos toda esta información al lenguaje del SAP, vamos a tener más o menos esta figura.
Si tomamos en cuenta esta desconexión, digamos, vamos a tener una idealización de esta manera, ¿no? Y digamos, a partir de esto vamos a poder tomar diferentes consideraciones, ¿no? De hecho, el ACI sugiere para elementos pues, que ya han incursionado en el renglón elástico y se encuentran en su estado abritado, sugiere una reducción en inercia de un 70%, digamos, en el caso de las columnas y un 30% en el caso de las vigas. Para elementos, como les digo, que ya han incursionado en el renglón elástico. También podemos representar esta restricción que existe en unión vida-columna asignándole un release a las vigas, ¿no? Para de alguna manera liberarlas, ¿no? De todos estos efectos. Realmente ya depende mucho de la propia lectura que tengamos, ¿no? De la configuración estructural. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir los datos de entrada, ¿no? Lo que vamos a hacer es un análisis por control de desplazamientos. Me interesa mostrarles dónde es que suceden estos puntos de máxima demanda en la estructura y que se traduce pues, en la aparición de estas rótulas plásticas. Generalmente en un análisis por control de desplazamientos es importante definir un punto de control, ¿no? Es un punto de registro al cual le vamos a asignar un desplazamiento inicial con el cual el programa pueda llegar a converger, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es llevar a la estructura al colapso y a partir de esto vamos a ubicar estos puntos de máxima demanda, ¿no? Y los resultados que vayamos a obtener, pues lo vamos a contrastar con lo que sucede actualmente en la estructura, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la estructura pues, está expuesta, ¿no? A diferentes factores que van delimitando su comportamiento, ¿no? Y cada uno de estos factores trae consigo cierto nivel de variabilidad, ¿no? Que está asociado pues, a una incertidumbre, ¿no? De hecho, todo lo que vemos nosotros en los procesos o a nivel de diseño digamos, son una estimación de la realidad, ¿no? Y, digamos, está asociado a un nivel de incertidumbre, ¿no? Desde las máximas aceleraciones que se pueden esperar en un sismo severo hasta lo más básico que puede ser la resistencia de los materiales o hasta de qué manera están distribuidas los agregados dentro del concreto. O sea, todo tiene un nivel de incertidumbre. Y todas estas variables que pueden tener un rango pequeño, si forman parte de un mismo sistema, pueden llegar a tener relevancia, ¿no? Pueden hacer que una estructura llegue a fallar. Todos estos factores que van delimitando, digamos, de alguna manera o de muchas maneras, la resistencia de un elemento estructural. Pues entonces vamos a tener en cuenta este punto para el análisis de resultados, ¿no? Lo que vamos a hacer es abrir ahora el modelo. Vamos a ver. Bien, esta es una visualización preliminar, ¿no? De la estructura, ¿no? Le voy a mencionar algunos puntos que me parecen relevantes para el modelamiento, ¿no? De hecho, es un poco la configuración lo que va a definir el sistema de coordenadas, ¿no? Que no propiamente no lo vamos a hacer con coordenadas cartesianas, sino cilíndricas, por la geometría que tiene, donde básicamente definimos el centro de la circunferencia
y el punto donde va a empezar a correr el ángulo y la cantidad de terminaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es discretizar la superficie para focalizar mejor este punto. El programa te da la opción de definir las dimensiones, ¿no?, del área discretizada. De esta manera. Le vamos a dar 50 centímetros a cada lado. Y lo vamos a visualizar de esta manera, ¿no? Listo. De esta manera es que se visualiza la sección discretizada, ¿no? De esta manera. También tenemos la opción de darle esta tridimensionalidad, digamos, a la estructura, ¿no? En la superficie. Digamos, a partir de estos puntos que no se encuentran en el mismo plano. Les voy a mostrar con eso. Voy a definir un nivel más. A ver. Previamente, pues, se ha definido las propiedades, ¿no?, de la superficie. Y lo vamos a proyectar de esta manera, ¿no? De esta manera. Y a partir de esto le vamos a dar, pues, esta tridimensionalidad, ¿no? Bien. Seleccionamos el punto central y lo vamos a llevar hacia atrás. Y tenemos esta figura, ¿no? Faltaría estos tres puntos, ¿no?, que también se encuentran en un plano diferente. De alguna manera. Le llevamos 3 metros. Bien. Entonces ya tenemos la superficie y finalmente le vamos a dar, pues, esta, asignamos un mesh, ¿no?, para discretizar la superficie, las mismas dimensiones, y lo visualizamos de esta manera, ¿no? Listo. De esta manera tenemos la superficie discretizada, ¿no?, las dos. De esta manera. Entonces, a ver, voy a borrar esto. Otra cosa que me interesa mostrarles es de qué manera definimos estos elementos de sección variable en el programa. De hecho, el programa te da la opción, pues, de definirlos a partir de una sección no prismática, ¿no?, donde definimos, pues, estos datos de entrada, ¿no? La sección al inicio y al final, y se concatena en un solo elemento, ¿no?, de esta manera. Y también el caso de la viga, ¿no?, que es una viga doble, que tiene una junta de 10 milímetros, eh, que la hemos definido, pues, en el section design, ¿no?, de esta manera. Y, digamos, el programa define por defecto el modelo constitutivo de mando, ¿no?, para representar el concreto confinado de la sección, ¿no? Bien. Eh, y finalmente el tema de la superficie, que ya es medianamente conocido.
¿no? Lo definimos como un thin shell en las dimensiones, ¿no? En la superficie. Bien, entonces, bueno, a partir de esto podríamos seguir ajustando algunas propiedades, ¿no? De hecho, eh, a ver, les voy a compartir esta imagen. Bueno, en el caso de las vigas y columnas, ¿no? Que son los elementos que tienen mayor presencia, digamos, a nivel estructural, se había hablado de considerar a ver, vamos a ver, una reducción, una inercia, según sugiere la CI, ¿no? De un 70% en el caso de las columnas y un 30% en el caso de las vigas, ¿no? Para elementos, digamos, que ya han incursionado en el ramo inelástico, ¿no? Y se encuentran en su estado habitable, de esta forma, 70% y 30%. También el tema de la restricción, ¿no? De las uniones viga-columna, el hecho de asignarle un release a las vigas, ¿no? Para liberarlas, pues, de toda esta concentración de momentos, ¿no? Que sucede. Y digamos lo que supondría de que estos mecanismos de falla, pues, no llegarían a la vida, ¿no? Vamos a ver, pues, qué incidencia tiene esto en los resultados, ¿no? Entonces, vamos a definir de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir el tipo de estructura, el tipo de análisis, ¿no? Eh, Se podría pensar en diferentes procesos. De hecho, como les dije al inicio, pues la idea principal más que todo era establecer este contraste, ¿no? Que había entre lo que se hacía hace más de 50 años y lo que se hace ahora, ¿no? Con herramientas un poco más actuales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, como les dije, es un análisis por control de desplazamientos, ¿no? Y para esto es importante primero definir pues una condición inicial, ¿no? Es un punto de partida, digamos, a partir de una de las cargas gravitatorias, ¿no? Donde vamos a definir un caso de carga del tipo no lineal, donde vamos a considerar pues esta mayoración de cargas, ¿no? A partir de la normativa, ¿no? Y también vamos a definir pues un caso de carga correspondiente al pushover, ¿no? También del tipo no lineal, donde vamos a partir pues de esta condición inicial que hemos definido previamente, ¿no? Donde vamos a definir, como les había mencionado, un punto de control para monitorear los desplazamientos, ¿no? Y le vamos a asignar pues un desplazamiento con el cual vamos a llegar a la estructura del colapso, ¿no? Digamos, este valor es importante, ¿no? Darle, digamos, darle un valor para que el programa pueda llegar a converger. No le podemos dar pues un valor que esté muy por debajo, porque digamos que los mecanismos de falla pues no van a llegar, o por el contrario, pues que esté muy por encima, porque tampoco va a converger, ¿no? Porque recordemos que tenemos un rango de estados. Entonces la idea es darle un valor que esté dentro de ese rango, que me asegure que la estructura va a llegar al colapso en un número determinado de pasos, ¿no? Entonces es básicamente lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son los modos fundamentales, ¿no? Y para esto vamos a correr el programa. Vamos a seleccionar eh, un análisis modal.
Digamos que lo configuramos, ¿no? Ya previamente con el tema de los vectores RITS y todo de la forma como ya conocemos. Un, un momento. A ver, vamos a ver. Mm, bien, vamos a configurar un poco el tema de las escalas, ¿no? Vamos a darle para visualizarlo bien, 150. Y vamos a visualizarlo de esta manera, ¿no? Bien. Lo que podemos ver de entrada, digamos, mm, lo que podemos ver de entrada es la situación de de las uniones, ¿no? De la columna frente a las formas de desplazamiento, ¿no? Que en este caso, digamos, nos muestra cómo es que lo importante que era asignar este release, ¿no? De liderar estas uniones, ¿no? Eh, que de alguna manera pues iban a sobreesforzar los nodos, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Y también podemos ver el segundo modo, ¿no? De esta manera. Entonces, ya tenemos definidas las condiciones para el análisis no lineal. También hemos definido casos de carga tanto para un proceso dinámico como estático, ¿no? Para evaluar, contrastar los desplazamientos en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir un espectro. No propiamente para el diseño, digamos, sino para representar los diferentes niveles de peligro sísmico que está expuesto en la estructura. De hecho, el ATC 40, en su capítulo 6, digamos que aborda ese tema, ¿no? Sugiere tres niveles de peligro sísmico, identificados como sismo de servicio, sismo de diseño y sismo máximo, que se relacionan entre ellos, digamos, en intensidad. Digamos que el sismo de servicio, por ejemplo, representa los movimientos de baja moderada intensidad, con un 50% de probabilidad de ser excedido en 50 años, ¿no? Y un periodo medio de retorno de 72 años. Representa aproximadamente la mitad del nivel de movimiento asociado al sismo de diseño. De la misma manera, el sismo de diseño representa movimientos de moderada a severa intensidad con un 10% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, con un periodo medio de retorno de 475, ¿no? Y finalmente, lo que llamamos sismo máximo, que son los movimientos asociados, pues estos sismos severos y muy severos, con un 5% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años y un periodo medio de retorno de 975 años, ¿no? Que representa aproximadamente 1,25 del movimiento asociado a un sismo de diseño. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta propuesta y lo que vamos a hacer pues, es asignar un espectro para cada uno de los casos, ¿no?
Y lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a obtener es la representación gráfica de lo que llamamos la curva de capacidad, que es la relación que existe entre la cortante y la capacidad de desplazamiento de nuestro, donde se puede visualizar pues los diferentes niveles de desempeño de la estructura, ¿no? Ocupación inmediata, control de daño, seguridad de vida, estabilidad estructural o prevención de colapso y colapso. Y digamos, a partir de esta gráfica vamos a poder obtener esto que llamamos el punto de desempeño, ¿no? Que es esta intersección que existe entre estas dos curvas, ¿no? La curva de capacidad y el espectro de demanda, ¿no? Si vamos a poder ubicar en qué nivel de desempeño se encuentra la estructura. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto y finalmente lo que vamos a hacer es definir los mecanismos de falla, ¿no? Las rótulas plásticas, ¿no? Primero, para estos elementos, digamos que, a ver un momento. Primero para estos elementos, ¿no? Que trabajan a flexocompresión, ¿no? De esta manera, al 5% y 95% de su longitud, digamos en cada una de las direcciones. Eh, de esta manera, y para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, también en el caso de las vigas, ¿no? En el caso de las vigas. De esta manera. El 5%. Seleccionamos las cargas por gravedad. El 95%. Está. Listo. Entonces lo que procedemos ahora es a correr el programa, ¿no? Vamos a correr el programa. Seleccionamos los casos de carga. Vamos a correr estos tres. Listo. Bien, esto puede tomar unos minutos, ¿no?
Bueno, les decía, respecto a ese trabajo, y tanto como el otro también, que entiendo pues que no hay mucha información, ¿no? De hecho, la idea de la transmisión era básicamente eso, ¿no? El compartir esta información que pienso pues que a alguien le podría servir, ¿no? Eh, de la misma forma del trabajo anterior del sistema multispring, ¿no? Que me gustaría pues seguir trabajándolo, repotenciarlo, ¿no? De hecho, ya le hice algunas modificaciones para ajustar mejor este tema de las curvas esteréticas. Y si a alguien de ustedes pues, les interesa trabajar en ese modelo, trabajar en ese tema, lo podríamos hacer. También este modelo, respecto a este modelo, le podría facilitar toda esta información, ¿no? De hecho, en la descripción de la transmisión le voy a poner ahí este, un enlace, ¿no? Para pasarle toda esta información, ¿no? Sería bueno que los estudiantes, al menos los de la UNO, se le dé más acceso, ¿no? A este tipo de información. Siendo el paraboloide pues una infraestructura de la UNO, pues debería haber más facilidad. No creo que el estudiante tiene el hecho de saber pues cómo se encuentra su casa, ¿no? Entonces, creo que sería importante tomar en cuenta eso. Bien, bueno, ya corre el programa. Lo que vamos a hacer primero es ver pues los casos de carga, ¿no? El análisis no lineal. Primero vamos a ver en X. Vamos a configurar bien eso, ¿no? Para que se pueda visualizar bien el tema de forma, ¿no? De esta manera. Bien. Ahora lo vamos a ver bien. Vemos que desde el primer paso se empiezan a generar estas rótulas, ¿no? La estructura empieza a incursionar en el ramo elástico, donde podemos reconocer los diferentes niveles de desempeño en la estructura, ¿no? De esta manera, seguridad de vida, prevención de colapso, control de daño, ¿no? De esta manera, ¿no? Vemos ya la primera rótula, ¿no? Que se encuentra dentro de este nivel de desempeño de prevención de colapso. Es Se espera de que estas rótulas aparezcan, ¿no? En la base primero de las columnas, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también de que los elementos, las columnas son elementos irregulares, ¿no? Que tienen una sección variable. Entonces tendríamos que saber bien de qué manera es que se distribuyen todos estos esfuerzos, ¿no? Dentro de estos elementos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver estos mecanismos de falla. Vemos que la primera columna ya empieza a fallar, empieza a colapsar. La segunda y la tercera, ¿no? También lo podríamos revisar en la otra dirección. Le vamos a dar la misma configuración, la misma escala, de esta manera.
Vamos a ver cada paso. Recordemos también el tema, ¿no? De la asignación de las reglas en la vida, ¿no? Lo cual no significa que la vida no pueda fallar por corto también, ¿no? De esta manera vemos que ha incursionado en lo que llamamos prevención de colapso, ¿no? La primera, y el colapso en la primera. Y también podemos ver el tema eh, de la curva de demanda, ¿no? Que habíamos hablado, ¿no? Que es esta representación de la fuerza cortante frente a la capacidad de desplazamiento de la estructura, ¿no? Lo podemos ver en ambas direcciones. Y lo que llamábamos nosotros el punto de desempeño, ¿no? Que es la intersección, ¿no? Entre la curva de demanda de capacidad y esta curva que es el espectro de amortiguamiento variable, ¿no? En la estructura. Y esto también lo podemos configurar frente a diferentes niveles, ¿no? Niveles de peligrosismo. De esta manera, ¿no? La idea es que el punto de desempeño se encuentre del lado de la seguridad, ¿no? También, si contrastamos todo esto con lo que sucede actualmente en la estructura, pues creo que podemos reconocer algunos puntos, ¿no? Vamos al punto aquí donde aparecen estas rótulas, ¿no? Generalmente los elementos de concreto armado eh, presentan diferentes etapas, van por diferentes etapas, digamos, ¿no? Desde un primer agrietamiento en la etapa elástica, un aplastamiento, un desprendimiento de concreto ya en el rango inelástico, lo que llamamos fractura de estribos, pandeo de barras, ¿no? Hasta que colapsa. Si nosotros cruzamos toda esta información, o sea, a partir de una evaluación cualitativa y cuantitativa, vamos a poder tener más herramientas para hacer un mejor diagnóstico de la estructura, ¿no? De hecho, de hoy en día, pues, de una estructura se puede obtener muchísima información. Ya depende de qué es lo que se quiera, ¿no? Y digamos que a más información que obtengamos, pues es más probable pues que hagamos una mejor lectura del problema, ¿no? Y plantear una mejor solución. Entonces, de la manera que les decía al inicio, la idea de esta presentación pues es básicamente establecer ese contraste, ¿no? Entre las herramientas que se usaban en esos tiempos y ahora. De hecho, pues esto es como un resumen del trabajo, ¿no? La idea pues no era hacerlo desde el inicio, ¿no? Porque me iba a demandar un poco más de tiempo. Entonces, espero realmente de que esta información pues les haya servido, ¿no? Igual, si necesitan toda esta información, me lo pueden solicitar. Si necesitan algún tipo de ayuda en relación a este tipo de temas, cualquier tema relacionado a las estructuras, sin ningún problema, totalmente libre, yo los podría ayudar, ¿no? Y realmente espero pues de que toda esta información les haya servido de alguna manera. Y bueno, yo me despido, muchas gracias y nos vemos.